Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de caminos que parecen derechos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Nadie se pierde intencionalmente, todo viajero se propone llegar hacia su destino, pero hay influencias y circunstancias que desvían a algunos del rumbo correcto. Esto mismo se puede decir en la vida espiritual. Analicemos por eso el día de hoy aquellos caminos que parecen derechos. Primeramente, podemos decir nosotros que los caminos que Dios nos ofrece son caminos infalibles. Él no ha cometido un solo error jamás. Y si nosotros seguimos sus indicaciones, estaremos pisando por terreno seguro. Pero hay caminos que Él no enseñó. Hay doctrinas que Él jamás fomentó para la iglesia. Y desafortunadamente son caminos que parecen rectos, pero son caminos de fin de muerte. Y hay gente que ha caído en esos caminos a lo largo de los siglos. Mucha gente en las redes sociales me reclama porque yo dedico mi tiempo a hablar en contra de esos caminos. Y quiero decirles a todos ellos que mi finalidad no es molestar a nadie, mi motivo no es el odio, aunque muchos de los que ponen comentarios en mi canal creen que yo odio a aquellos que enseñan la mentira y que yo odio a aquellos que la creen. Pero ese no es el fin del por qué yo hago estos videos, del por qué yo tengo este canal en YouTube y mi página de Facebook. Mi deseo es que conozcan la palabra de Dios, que es verdad, es vida. Que conozcan los caminos que Jesús y sus discípulos nos muestran en sus enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Aquí la cuestión con la verdadera iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo enseña las doctrinas que Cristo enseñó, las doctrinas que los apóstoles enseñaron. Si tú afirmas que perteneces a la iglesia de Cristo, entonces la doctrina de Cristo tienes que predicar. Muchos afirman que pertenecen a la iglesia de Pedro, sin embargo enseñan doctrinas que Pedro jamás enseñó. El motivo por el cual yo tengo este canal es para enseñar aquellas doctrinas que Jesús sí enseñó, aquellas doctrinas que los apóstoles sí enseñaron. Esas doctrinas son las que predicamos los cristianos evangélicos. Todo aquel que acude a una congregación evangélica tiene la certeza de que el pastor puede mostrarle en la Biblia en qué parte Jesús o los apóstoles enseñaron tal o cual doctrina. Esto no lo pueden hacer todos. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová y aún también los católicos tienen dificultades para poder demostrar que sus enseñanzas provienen de Jesús, provienen de los apóstoles. Muchas enseñanzas católicas surgen siglos después de Cristo, lo mismo que su iglesia. A veces me hablan en las redes sociales diciéndome que bueno, que nosotros tenemos muchas denominaciones y que no nos ponemos de acuerdo porque tenemos diferencias doctrinales. A esto yo les he llegado a preguntar, bueno, ¿una diferencia doctrinal conlleva a división y sectarismo? A lo cual 90% de los que me responden me dicen que sí. Entonces yo les recuerdo que la Iglesia Católica tiene muchísimas doctrinas completamente diferentes a las que Cristo enseñó. Enseña muchas doctrinas que ellos nunca enseñaron, que no aparecen en la Escritura, que surgen siglos después de Cristo. De la misma manera, el día de hoy siguen habiendo personas que creen que fuera de su iglesia no hay salvación, que pertenecen a la única iglesia fundada por Cristo y que solo el que camina por el camino de su iglesia podrá llegar a ser salvo. Al igual que Pablo, muchos católicos han mostrado intolerancia religiosa a través de los años. América Latina ha sido bañada con la sangre de muchos mártires cristianos evangélicos a manos de grupos de católicos intolerantes, que creen que caminan por el único camino recto y que fuera de su iglesia no hay salvación.
La mayoría de nosotros estamos convencidos de que caminamos por el camino correcto y que los demás están caminando por un camino de muerte. Para Pablo, era necesario acabar con aquellos que predicaban la doctrina de Jesús, y él quería acabar con ellos valiéndose de lo que fuera necesario para evitar el sectarismo, aun si para esto tuvieran que matar a quienes predicaran las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. De la misma manera, el día de hoy, muchos apologetas católicos están dispuestos a utilizar los medios que sean necesarios para atacar a quienes enseñan la misma doctrina de Jesús y sus apóstoles. Utilizan rumores falsos, también conocidos como fake news, aunque saben que dar falso testimonio contra su hermano es pecado. También utilizan las falacias lógicas, que no son otra cosa más que viles mentiras engañabobos, finamente diseñadas y bien camuflajeadas para engañar a los incautos, a pesar de saber que el padre de la mentira es Satanás. A los maestros católicos no les preocupa recurrir a la eisegesis y la interpretación alegórica con las que llegan a torcer las escrituras para su propia perdición, como lo dice 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Esto lo hacen con el fin de tratar de poner así un freno al éxodo masivo de almas que está sufriendo su iglesia. Pablo estaba orgulloso del camino que estaba tomando y cumplía a cabalidad con todo lo que religiosamente debía de cumplir. Como dice Filipenses 3:5, él consideraba de sí mismo que había sido circuncidado al 8º día, que provenía del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Jesús no prometió a sus seguidores el vivir en palacios pontificios y vivir en medio de lujos, ocupando lugares de importancia en la mesa de los reyes, sino que en Juan 16:2 Jesús afirma: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto ya era una profecía dada por Jesús mismo. Podemos decir que Pablo era fiel a la religión que le heredaron sus padres. Por tal motivo, no soportaba a quienes enseñaban el evangelio de Jesús, pues muchos judíos se habían vuelto al cristianismo. Por tal razón, se dedicó a perseguir a la iglesia de Cristo, y esto lo podemos leer nosotros en Hechos 9, del 1 al 2, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pues ya que Pablo pensaba que este camino era un camino que los conducía a la muerte. Para esta narración acerca de la vida de Pablo, hablaremos de Hechos capítulo 9, iniciando por el versículo 3, donde dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cristo viene al alma en luz, pues Él es la luz del mundo, como lo dice Juan 8:12. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo vemos en el versículo 7. La pregunta de Cristo resuma cierto grado de tristeza, de mansedumbre, de afecto y de compasión. Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, aquel hombre al que Dios le había dado la oportunidad de ser el más letrado, de ser un hombre con ciudadanía romana, de ser un hombre que conociera todas las culturas que rodeaban a su nación, que conociera las culturas griega, romana, hebrea. Saulo pensaba que perseguía a un grupo de personas pobres, a un grupo de personas débiles y sin conocimiento, sin percatarse de que era a alguien del cielo a quien realmente estaba persiguiendo en ellos. ¿Qué es lo que Pablo responde? ¿Quién eres tú, Señor? Convicto en su propia conciencia, el que hasta hace poco blasfemaba de Cristo, le llama ahora Señor. De inmediato obtiene la respuesta del Señor, que le dice: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. A lo que Pablo respondió: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le da una instrucción general sobre lo que debe de hacer de inmediato. En el versículo 6 leemos: ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí debemos destacar tres cosas. Primero, que Pablo escuchó la voz del Señor. Bien dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír y el oír por la tradición de la iglesia. No, eso no lo dice. Ok, entonces dirá: la fe viene por el oír y el oír por el magisterio de la iglesia. No, creo que eso tampoco lo dice. No, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 es: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El punto número 2. Pablo se dio cuenta que estaba equivocado acerca de aquel camino que tanto criticó, que aquellos creyentes que enseñaban la doctrina de Jesús y sus apóstoles estaban en el camino correcto, estaban en el camino que conduce a la vida descrito en Mateo 7:13. El punto número 3 es que ahora este judío de judíos que aprendió a los pies de Gamaliel, ese judío que estudió las culturas de su tiempo y que hablaba diversos idiomas, ahora finalmente ya estaba preparado para caminar por el camino correcto. En Hechos 9, versículo 10 en adelante, nosotros podemos ver a Jesús hablando con un discípulo llamado Ananías, quien, enviado por el Señor, oró por Pablo, al que finalmente se le cayeron las escamas de los ojos y puso su vida al servicio de Jesucristo. En esta porción de la Escritura debemos analizar que Ananías era considerado un discípulo del Evangelio. Y es muy importante que notemos esto. Pablo, para encaminarse hacia el camino correcto, acudió a hablar con un verdadero discípulo del Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros reconocer a un verdadero discípulo del Evangelio? Leamos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser verdaderamente discípulos de Cristo debemos permanecer en su palabra. Si creemos que Jesús es Dios, debemos aceptar que para ser verdaderos discípulos debemos permanecer en la palabra de Dios. La palabra permanecer, utilizada en esta porción de la Escritura de Juan 8:31, es la palabra meno, y significa mantenerse en el lugar, permanecer. En otras palabras, mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Permanecer sin cambios en las enseñanzas dadas por Jesús y sus apóstoles. Ya vimos cómo identificar a un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo permanece, se mantiene sin cambios, sin modificación en la doctrina de Jesús y sus apóstoles. Ahora veremos cómo identificar a falsos discípulos de Cristo. Para esto, leamos 2 Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo tomó prestada la palabra kapelewein del mundo de los negocios. Esta palabra era utilizada para describir a aquel mercader que vendía vino diluido con agua. Pablo usa el vocablo mercachifles para referirse a aquellos predicadores itinerantes que vendían como mercancía un evangelio que no era más que agua. ¿Con qué se adultera el vino? ¿Se adultera con vino de la misma calidad? Por supuesto que no. El vino se adultera con agua o, en su defecto, con vino muy diferente en calidad al vino original. La palabra mercader que se usa aquí es para describir a aquellas personas que diluyen la verdadera doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. La diluyen con doctrinas que ellos jamás enseñaron. Si tú crees que caminas por el camino correcto,
entonces debes estar seguro de ser verdadero discípulo de Cristo y que tu doctrina permanece sin cambio, sin modificación en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Pero si defiendes doctrinas que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron, entonces no puedes considerarte un verdadero discípulo de Cristo. La Iglesia Católica proclama ser la única iglesia que Cristo fundó, pero enseña doctrinas que Cristo nunca enseñó. Y en la aritmética nosotros podríamos decir, diferentes doctrinas es igual a diferentes iglesias. Los evangélicos, por nuestra parte, buscamos permanecer en las doctrinas enseñadas por Jesús y sus apóstoles, pues sabemos que en la aritmética, mismas doctrinas es igual a misma iglesia. Otra forma de reconocer a los verdaderos discípulos de Cristo es que la enseñanza que damos los verdaderos discípulos de Cristo pueden pasar por el filtro del Antiguo Testamento. Y esto lo leemos en Hechos 17:11, que dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A Pablo no le incomodaba que estos hombres descritos en Hechos 17 revisaran diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Al contrario, él recomendaba este tipo de práctica, y él les llamaba que eran más nobles que los de Tesalónica, precisamente porque pasaban por el filtro del Antiguo Testamento a las doctrinas que Pablo les estaba enseñando. Nosotros como evangélicos comprendemos esto, y claro que la enseñanza del evangelio puede ir de la mano de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Recordemos a Felipe y el etíope eunuco. Felipe le compartió el evangelio a través del rollo de Isaías. Jesús mismo predicaba usando los rollos del Antiguo Testamento. Realmente como evangélicos sabemos que de Génesis a Apocalipsis la Biblia es cristocéntrica, y por eso no tenemos problemas. Pero si tú crees estar en el camino correcto, pero tus maestros se ven obligados a atacar en muchas ocasiones las enseñanzas del Antiguo Testamento, entonces deberías volverte a replantear si en efecto te encuentras en la iglesia del Señor. Los evangélicos, como lo habíamos dicho, buscamos permanecer en las doctrinas enseñadas por Jesús y sus apóstoles. Al igual que Pablo, debemos tomar el camino correcto. Pablo tuvo que tomar una decisión: seguir por la religión que le habían enseñado sus padres, siguiendo sus tradiciones y ritos, pero dejando a un lado las enseñanzas de Jesús, o tomar la decisión de seguir precisamente las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Tú tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar la decisión de permanecer en esa iglesia con elementos de religiosidad popular, o dejarla para seguir la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles, evitando que adulteren esa doctrina con enseñanzas que Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron. Este es el mensaje que quería yo dar. Este es el mensaje de continuación para ese video que hicimos hace 8 días sobre el camino de Cristo contra los caminos de la muerte. Y para terminar, quiero recomendarles que investiguen sobre lo que es la interpretación alegórica, porque finalmente la interpretación alegórica de la Biblia es un camino que parece recto, pero su fin es fin de muerte. Investiguen lo que es la interpretación alegórica. Este es un recurso que utilizan los falsos maestros. Vean quiénes fueron los que iniciaron esta interpretación alegórica dentro del cristianismo y a qué errores se pueden llegar a través de una interpretación alegórica. También les recomiendo leer lo que son las falacias lógicas, para que aprendan a reconocer las mentiras engañabobos que muchos apologetas católicos utilizan para defender las doctrinas que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron. Y claro, al no tener respaldo en las Sagradas Escrituras, al no tener respaldo en la verdad, cuando la verdad no les apoya, pues se tienen que apoyar en el uso de la mentira, en el uso del engaño, que son las falacias. También les dejo que lean, que investiguen lo que es la eisegesis.
que también es el recurso desesperado al que recurre la Iglesia Católica para tratar de sustentar doctrinas sin sustento bíblico. Si tienen dudas, les invito a dejar sus comentarios y a agregarse a la página de Apologetas Evangélicos versus Apologetas Católicos del hermano Leo Lozano, donde podrán aprender diariamente sobre temas de interés doctrinal. Si este video fue de bendición para ustedes, dejen sus comentarios. Trataremos de responderlos a la brevedad posible. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.